tardes. Estamos acá reunidos con la licenciada Estela Maris Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En esta charla que vinimos a llamar todo lo que usted siempre quiso saber sobre la ESI y nunca se atrevió a preguntar. La licenciada Estela Maris Rodríguez es licenciada en Psicología, profesora a nivel medio y superior. Es psicoanalista, asistente educacional de equipos técnicos de escuelas especiales de la provincia de Buenos Aires, integrantes de la Comisión Inclusión Educativa del Colegio de Psicólogos, Distrito 15 de San Isidro, y actualmente se encuentra terminando de escribir Experiencias de ESI, donde cuenta sus prácticas educativas en relación a la implementación de la Ley 26150/06 en los diferentes niveles y modalidades educativas, conjuntamente con la licenciada Gabriela Bexina, amiga y colega. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, le queríamos hacer una serie de preguntas para esta charla y, bueno, que usted nos vaya respondiendo a las mismas, ¿sí? Bueno, cómo no, un gusto. Primero empecemos con la más básica. ¿Qué es la ESI? ¿Qué es la ESI? Sí. Bueno, la ESI, hoy en día se habla mucho de esas siglas y muchas veces no se tiene la menor idea de lo que significan. Así que, bueno, te agradezco la pregunta. Las siglas ESI significan Educación Sexual Integral. Ustedes saben que desde el año 2006 la República Argentina tiene una ley, que es la ley 26.150/06, la cual, digamos, nos obliga a todos los docentes a garantizar el derecho a la educación sexual integral, ¿sí? En todos los niveles educativos, ¿sí? O sea, niveles y modalidades educativas, o sea, desde el nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y educación de adultos. Bien, ¿eso significa que es enseñar sexo en la escuela? Bueno, generalmente se piensa, bueno, no es casual que la ley es del 2006 y estamos en el 2020 y todavía realmente no se cumple esta ley, no hay una implementación real en todas las escuelas de nuestro querido pueblo argentino. ¿Por qué? Porque generalmente hay una gran confusión y se homologa sexo a sexualidad. Y en realidad, digamos, el sexo tiene que ver con lo biológico, ¿sí? Nosotros cuando los humanitos llegamos al mundo, nacemos, el médico o la doctora dice, ay, varón, mujer, nena, nene, ¿sí? Estamos determinados por un sexo biológico, ¿sí? Pero después, para asumir una posición sexuada, tenemos que pasar por una serie de operaciones psíquicas, simbólicas, imaginarias y reales, que van a tener que ver con esos primeros vínculos iniciales, primarios, con nuestra familia, porque hasta el momento la ciencia y la tecnología ha avanzado un montón, pero los humanitos todavía seguimos naciendo en una familia y necesitamos de una mamá o de un papá que cumpla las funciones maternas y paternas. Esto es muy interesante pensarlo porque muchas veces, digamos, se confunde la maternidad o la paternidad encarnada con una persona determinada. Y en realidad son funciones. Esas funciones las puede cumplir la mamá biológica o el papá biológico, la puede cumplir la escuela, muchas veces la escuela, yo vengo del palo de especial, y muchas veces en especial trabajamos con una población muy vulnerada, donde sus derechos y sus necesidades básicas más de las veces están vulneradas, y es la escuela la que cumple la función cuidadora, maternal y también la función paterna, ¿sí? Por eso se habla de funciones, ¿sí? ¿Pero eso no es imponer una ideología o lavar la cabeza de los chicos? Bueno, eso generalmente en los últimos años hubo, digamos, un porcentaje bastante importante de la población que generalmente algunas iglesias se oponían a que se implementara esta ley. Porque bueno, ellos avalaban que como que se les lava la cabeza a los niños y a las niñas. Y en realidad, los niños y las niñas, digamos, tienen derecho a poder acceder a lo que es la educación sexual integral. Antes, cuando no estaba la ley,
Por ejemplo, en la escuela se hacía alguna charla, a veces se trabajaba con las familias y se debía pedir una autorización, ¿sí? Hoy en día no hace falta esa autorización porque aún hay una ley. Y como tiene el carácter de ley, nosotros estamos obligados, y si no la cumplimos, estamos vulnerando ese derecho a la educación. Pero habitualmente la sexualidad se enseña solo dentro de la familia. Bueno, a ver, ese también es otro tema, digamos. Sí, la sexualidad en tanto es, porque bueno, también tendríamos que definir qué entendemos por sexualidad, ¿no? Porque históricamente la sexualidad se ha equiparado a lo que es el sexo, a lo que es la genitalidad, y en realidad la genitalidad es, digamos, si seguimos los aportes del maestro Sigmund Freud, que él fue el primero, digamos, en hablar de la sexualidad infantil, imagínense, por fines del 1900, comienzos del siglo XX, él habló de sexualidad infantil, donde hacía alusión que en realidad la sexualidad es un impulso que nace desde el inicio de la vida y que a partir, digamos, de los lazos primarios, a través de la mamá y del papá, o de los que cumplen esas funciones maternas y paternas, hoy se habla de cuidadores primarios, el niño va a ir atravesando por una serie, digamos, de momentos, de etapas o de momentos lógicos en su crecimiento, en su desarrollo y en su constitución subjetiva, y a partir, digamos, de ese transitar por esas diferentes etapas y momentos lógicos, va a ir pasando por distintas etapas, que son la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, hasta, digamos, que llega a la pubertad, que sería la metamorfosis de la pubertad, donde, digamos, termina de definir su posición sexual, ¿sí? Que puede coincidir con el sexo biológico o no, ¿sí? Va a depender de las vicisitudes, digamos, de su vida, de su historia, ¿sí? De la cultura en la que esa personita, digamos, creció y se desarrolló. Pero entonces les enseñan a masturbarse a los niños. Bueno, eso también, ¿no? En realidad la masturbación nos enseña porque es también, como estamos diciendo que la sexualidad es un impulso que nace desde el inicio de la vida, los niños, nadie necesita enseñarle a masturbarse a los niños porque los niños, digamos, lo hacen espontáneamente, ¿no? De hecho, digamos, con los bebés es muy común poder observar, ¿no? Ese momento, digamos, tan especial, tan íntimo, tan conmovedor, que tiene que ver con ese lazo amoroso entre la madre y el bebé cuando le está amamantando, y muchas veces, digamos, mientras, digamos, el bebé está, digamos, tomando la teta o el biberón, también empieza a descubrir, digamos, su cuerpo y se empieza a tocar, digamos, ¿no? En realidad, la sexualidad infantil no tiene las mismas características que la sexualidad adulta. Lo que pasa es que los adultos leen la sexualidad infantil con los ojos, ¿no? O con las representaciones sociales que tenemos los adultos. Y ahí está el error. En realidad los niños, bueno, van a tener que construir ese cuerpo, porque para Freud, específicamente para el psicoanálisis, el cuerpo es una construcción. Nosotros nacemos con un organismo, ¿no? O sea, al nacer somos un cacho de carne, como les digo yo siempre a mis estudiantes. Para tener un cuerpo tenemos que pasar por una serie de operaciones que también tienen que ver con lo simbólico, con lo imaginario, con lo real, que va a ser, digamos, que esa personita, que es infante, vaya, digamos, construyendo su cuerpo, ¿sí? Y Freud lo que va a decir es que cualquier parte del cuerpo capaz de sentir placer va a ser una zona erógena. Nosotros hablamos de cuerpo erógeno. Por eso también es importante hacer esta diferenciación. Una cosa es el organismo y otra cosa es el cuerpo. El cuerpo siempre es un cuerpo erógeno y es un cuerpo sexual. Y la sexualidad se construye y va a tener que ver con la genitalidad, con el sexo, con las creencias, con el género, ¿sí? O sea, con la cultura, ¿sí? O sea que es mucho más amplio esta concepción de la sexualidad, donde se incluyen las distintas dimensiones, o sea, se va a incluir la dimensión psicológica, se va a incluir la dimensión social, se va a incluir la dimensión biológica, se va a incluir también la dimensión espiritual, ¿sí? Entonces,
por eso se habla de educación sexual integral, porque integra, digamos, todas estas dimensiones que hacen a la constitución subjetiva y sexual de las personas. Claro, pero bueno, seguramente la Iglesia se opone a Y todo este tipo de educación. igual, o sea, es muy interesante esto, ¿no? Porque en realidad, paradójicamente, fue, digamos, yo lo que transmito se los transmito de mi experiencia, ¿no? No podría hablar de otra cosa que no fuera mi experiencia, y bueno, de hecho el libro, el objetivo del libro es un poco, digamos, transmitir todas estas experiencias de educación sexual integral que paradójicamente yo las comencé a hacer en educación especial, ¿no? Porque imagínense, antes, digamos, si se le negaba la sexualidad a los niños, a las personas con alguna discapacidad directamente no tenían, digamos, sexualidad, ¿no? Durante muchos años se pensó o se los trataba como eternos niños, sobreprotegiéndolos y negando, digamos, esta parte tan importante de las personas como es la sexualidad. Entonces, como les decía antes, paradójicamente empecé, digamos, a implementar la ley a través, digamos, de talleres que empezamos a hacer con el equipo técnico, conjuntamente con la médica de la escuela especial, Martita Noya, que ya era ginecóloga, bueno, ya se jubiló, lamentablemente, y empezamos a hacer estas experiencias de talleres con los chicos, los chicos y las chicas que estaban en la sede de la escuela especial, que tenían una discapacidad intelectual o tenían trastornos emocionales severos. A partir del efecto que tuvieron esos talleres en esos grupos, bueno, las maestras de apoyo a la inclusión, ustedes saben que a nosotros nos gusta hablar mucho de la ESI como estrategia de inclusión educativa. ¿Por qué? Porque el espíritu de la ESI es la integración, porque integra estas diferentes dimensiones que les decía hace un tiempo. Y gracias a la ESI pudimos también incluirnos en las escuelas comunes. ¿Por qué? Porque las maestras de apoyo a la inclusión lo que hicieron fue que, como vieron, digamos, el efecto que tenían estos talleres en los estudiantes de la sede, empezaron a demandar ellas que organizáramos talleres con chicos que estaban en escuelas comunes con propuestas de inclusión. Bueno, y así fue como empezamos a diseñar para escuela primaria, para secundaria, para el CEN, que bueno, ahí también trabajo como profesora, entonces los conozco a los estudiantes como asistente educacional de la escuela especial y también como profesora. Y bueno, y también, digamos, se empezó a incluir a las familias, porque también las familias empezaron a darse cuenta que también, o sea, quizás en la infancia por ahí como que muchas veces las familias no le dan tanta importancia, aunque los chicos tienen un montón de manifestaciones, porque el deseo de saber y de curiosear es justamente el deseo principal del niño y siempre nos ponen, digamos, a veces incómodos con sus preguntas, pero bueno, generalmente los adultos tratan como de evadir esas preguntas. Y cuando llega la adolescencia, ahí aparece, digamos, mayor dificultad. Entonces, bueno, muchas familias con hijos y hijas con alguna discapacidad, nos empezaron a proponer si podíamos hacer talleres para ellos también de orientación a padres y demás. Y bueno, así también fue como empezamos a hacer determinados materiales, como por ejemplo, bueno, hicimos el pasaporte a la ESI, hicimos la SUBE a los vínculos de crianza, que bueno, son todas actividades que hacemos en los talleres con las familias y que la verdad aparecen un montón de cuestiones, de experiencias, de historias de vida, que son sumamente interesantes y que a partir de esos talleres vivenciales, las familias pueden empezar a incluir las sexualidades de sus hijos desde otro lugar y no negarlas. Entonces esto se podría dar en colegios católicos, evangélicos o de otras iglesias. No habría Me un fui por las ramas, impedimento. porque vos me preguntabas perdón. Eh, Paradójicamente empezamos en la escuela especial y escuelas de la zona religiosas empezaron a demandar capacitaciones para docentes. Y hemos hecho, a partir de la Comisión de Inclusión Educativa del Colegio de Psicólogos Distrito 15, donde en ese momento coordinaba yo la comisión, hace 3 años atrás, ahora sigo participando como integrante,
Ellos me conocían porque yo, por intermedio de la escuela especial, que yo coordinaba las inclusiones educativas, y bueno, la directora de secundaria, conjuntamente con la de nivel inicial y con primaria, un día me llamaron por teléfono, me dijeron si podía tener una reunión con ellas, y bueno, y así armamos una jornada de capacitación para docentes, con 200 docentes, pues es una escuela muy grande, religiosa, muy, muy conocida de la zona, y la verdad que fue una experiencia, una de las primeras experiencias de capacitación para docentes y para escuelas religiosas, sumamente interesante. La verdad que estuvo muy bueno, nosotros también aprendemos un montón, porque bueno, la ESI tiene contenidos curriculares, no es que, digamos, no es que nosotros enseñamos cualquier cosa, ¿no? En realidad hay contenidos curriculares ESI para nivel inicial, para nivel primario, para nivel secundario, y para adultos. Así que, y también, digamos, en otras de las escuelas especiales donde trabajé, que en la escuela de sordos, cuando empezamos a hacer un taller, teníamos una alumna que vivía en un hogar religioso, no voy a decir el nombre, y bueno, vinieron las hermanitas, mandamos la autorización, porque digamos, por la ley no necesitamos autorización, pero avisamos por intermedio del cuaderno de comunicados que los viernes, todos los viernes, cada 15 días íbamos a tener el taller y qué sé yo. Al otro día aparecieron las 3 hermanitas, la madre superiora y las 2 hermanitas, decir que ellas querían, que la alumna fulanita no iba a participar de los talleres. Bueno, a lo cual se incluyó a la reunión la directora de la escuela y dijo que bueno, no, o sea, que digamos, no podía hacer eso porque nosotros estábamos obligados, y que si ellas no estaban de acuerdo, que la iban a tener que sacar, iban a tener que buscar una escuela privada, digamos. Que nosotros desde el Estado tenemos que garantizar ese derecho a la educación sexual integral. Bueno, estuvimos 2 horas, casi toda una mañana, le mostramos todos los materiales, el proyecto, bueno, un video que teníamos de la presentación. La cuestión que a fin de año hicimos un taller con las familias, y ellas estuvieron en primera fila en el taller y demandando el próximo taller para el próximo año. Así que bueno, como decimos siempre, y siguiendo la lógica del psicoanálisis, con oferta se crea la demanda. Así que bueno, se trata de eso, ¿no? De poder, digamos, yo estoy muy agradecida a la ESI, porque la verdad que a través de los talleres de la ESI hemos integrado, a mí me interesa mucho todo lo que tengan que ver con los saberes relacionados con la educación y con el psicoanálisis, y creo que la ESI me permitió hacer ese puente, y trato, digamos, de causar a mis estudiantes y a las familias, para hacer garantizar este derecho a la educación sexual, que en definitiva tiene que ver con ayudarlos a los estudiantes, a las familias, a que puedan asumir una posición sexuada, deseante, libre, y bueno, y que puedan hacer de sus vidas lo que quieran. De eso se trata. Bien, ¿y cómo se trabaja en las escuelas? ¿Es una charla común o hay algo distinto? No, en realidad, como te decía antes, en realidad por niveles, o sea, nivel inicial, primario, secundario y terciario, tenemos contenidos curriculares, ESI, y se trabajan, digamos, esos contenidos que en realidad deberían ser contenidos transversales, ¿sí? En primaria muchas veces, por ejemplo, nivel inicial lo trabaja muchísimo porque ya lo venía trabajando. Hay muchas escuelas que venían trabajando, pero no sabían que estaban trabajando contenidos ESI, ¿sí? Nivel inicial por ahí lo hace, digamos, de una manera, digamos, más espontánea, porque, bueno, las áreas de enseñanza del nivel inicial siempre tienen que ver, digamos, con la sexualidad, en el sentido, digamos, de los juegos que van haciendo, a través de propuestas, digamos, de exploración, con canciones, con adivinanzas, con cuentos, ¿no? Que hacen a lo que es, por ejemplo, en el nivel inicial. Tenemos una producción muy interesante de una de las grupos de estudiantes del año pasado, del profesorado, porque yo allí tengo 2 cátedras
en uno de los profesorados de acá de San Fernando, educación temprana y desarrollo, psicología del desarrollo y del aprendizaje, y bueno, las chicas hicieron este libro, tipo las puertas de entrada de la ESI, para el nivel inicial, porque bueno, la ESI propone 3 puertas de entrada fundamentales, una es la reflexión sobre nosotros mismos, los contenidos curriculares ESI, y el trabajo con la familia y la articulación con la comunidad. En realidad, digamos, la primera puerta es fundamental, la reflexión sobre nosotros mismos, por eso, para garantizar la ESI en las escuelas, primero se debería capacitar a todos los docentes, ¿sí? Cosa que por ahí no todos los docentes, digamos, adhieren, porque a veces es por desconocimiento también, ¿no? Porque no, hay que formarse, realmente hay que formarse. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿no? Dentro de los contenidos curriculares, nosotros podemos abordar esos contenidos a partir de 5 ejes fundamentales, que son el cuidado del cuerpo y la salud, la afectividad, el enfoque de género, el enfoque de derechos y la diversidad. Entonces, cada eje va a tener determinadas actividades y propuestas. Por ejemplo, acá las chicas, ponían uno de los, por ejemplo, para trabajar todo el tema, digamos, de las diferencias sexuales, de la construcción de la intimidad, que en eso en el nivel inicial se trabaja mucho, hicieron este semáforo y tenían que ubicar las partes del cuerpo en cada color, ¿sí? Bueno, para acá justamente para hacer hincapié, digamos, de llamar a cada parte del cuerpo con el nombre correspondiente, y que también las partes íntimas justamente son íntimas y nadie las puede tocar, más que nada que las propias personas, digamos, ¿no? O los padres, sí, para ayudarlos para cambiarse o para limpiarse y demás. Bueno, esta, por ejemplo, es una de las actividades que se puede trabajar, bueno, con cuentos, con canciones. Hemos hecho un juego de la oca también, que está muy interesante. Este juego de la oca, por ejemplo, tiene preguntas, como cualquier juego de la oca común, pero tiene preguntas que están pensadas y diseñadas por niveles. Hay preguntas para trabajar, para jugar con los chicos en el nivel inicial, otros para trabajar en primaria, y otros, por ejemplo, para trabajar en secundaria. Bueno, y entonces, ¿qué evaluación hacen de la implementación de la ESI en estos 14 años desde que salió la ley? Y yo creo que falta, digamos, hay muchas escuelas que están trabajando y la verdad que lo hacen de una manera muy comprometida, formando, estudiando, hay que estudiar mucho, hay que capacitarse, hay que buscar recursos, inventar otros en función de las necesidades de cada escuela, de cada comunidad, pero falta mucho todavía para trabajar. Por eso yo insisto, y creo que hay que trabajar con la comunidad educativa, esta primer puerta de entrada que tiene que ver la reflexión sobre nosotros mismos, porque hasta que no trabajemos todas estas falsas creencias, los prejuicios, los malos entendidos, nuestras propias matrices de aprendizaje, pues nosotros también hemos sido educados y crecido en otra sociedad distinta, con otros paradigmas en juego, donde quizás, digamos, la sexualidad era algo más tabú, y no se le daba la importancia que hoy en día tiene. Así que me parece que falta todavía un gran camino a recorrer, y me parece que el modo es a través de esta reflexión sobre nosotros mismos, y que la ESI esté en el proyecto institucional de la escuela, ¿sí? No puede quedar a la deriva del deseo de una profesora o de una maestra o de alguien del equipo técnico o del equipo de orientación escolar que hace el tallercito de la ESI. No, la ESI tiene que estar, digamos, en todas las materias vos tenés contenidos curriculares ESI. Lo que pasa es que no se dan, hasta en matemática hay, ¿sí? Así que bueno, la invitación es a esa, seguir estudiando, formándonos, capacitándonos, para que realmente se pueda dar esta implementación y hacer garantizar este derecho a la ESI, a todos nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos de nuestro querido pueblo argentino.
Bueno, para ir terminando, le pido, no sé si tiene alguna orientación, alguna sugerencia o recomendación para darnos. Y la recomendación es a interiorizarse. Hay, por ejemplo, el programa ESI tiene unos cortos que son los cortos de la ESI, unos videos que abarcan prácticamente todos los ejes irrenunciables de la ESI, así que yo los invito a que puedan curiosear, están todos en YouTube, así que los pueden, el que quiera pone cortos de la ESI, les va a salir un choclo de materiales, y también a fijarse, ¿no? Los contenidos curriculares ESI por niveles. Me parece que eso, digamos, estaría muy bueno, porque, digamos, muchas veces los prejuicios y el no saber nos hace equivocarnos, ¿no? Y nos hace justamente alimentar esas falsas creencias que tenemos tan arraigadas en nuestras matrices de aprendizaje. Bueno, ¿Algo no, más? no, simplemente si nos podría dejar su mail para cualquier duda o consulta del tema. Bueno, cómo no. Mi mail es stemrodri@gmail.com. Muchas Bueno, gracias. no, por favor, licenciada, muchas gracias a usted. De nada.